que ya lo empezamos la semana pasada. Cuando yo hablo de desarrollo sostenible, ¿no? Hablo de diferentes 4 componentes que hicimos nosotros. En este caso, vamos a hablar del componente económico. La semana pasada hablamos de qué componente, Sebastián Valdés. ¿De qué componente hablamos la semana pasada? Creo que componente social. El componente social, ¿cierto? Hablamos de las personas, de cómo contribuye la producción, cómo contribuye el número poblacional a ese desarrollo sostenible. Y qué importante es luego la conclusión del tema fue que el hombre tome conciencia que el desarrollo sostenible lo hace él, cómo aplique la tecnología, cómo produzca, cómo trate al medio ambiente, ¿no? Qué tanto se reproduzca a sí mismo también la especie y se dé cuenta que lo hace él mismo para sí mismo, porque lo hace para preservar el medio a las futuras generaciones, es decir, a sus sucesores. Esa fue la conclusión que nosotros a la cual llegamos en la clase anterior sobre el desarrollo sostenible, componente social. Ahora vamos al componente económico, ¿no? ¿A qué se referirá con componente económico? Empezamos la lectura, Patrick. Patrick. Ya se mira medio borroso. ¿En dónde? ¿En tu plataforma o acá? Acá. Ya, es que yo he pedido que abran su material de la plataforma. Sí, mire, A ver, ¿quién puede empezar a leer? Rodrigo Velarde. Según el modelo de desarrollo sostenible, el cuidado de los recursos naturales no es incompatible con el crecimiento económico. Para conciliar ambos objetivos es esencial comprender la articulación entre la economía y la explotación de los recursos. Ajá, paramos ahí, ¿no? Según el modelo de desarrollo sostenible, el cuidado de los recursos naturales no es incompatible con el crecimiento económico. Es decir, ¿no? En ningún lado, ninguna teoría ha dicho que no tocas los recursos, pero sin embargo tienes que desarrollar económicamente. Ninguno. Tú puedes lograr un desarrollo económico explotando tu recurso, pero, ¿no? Tienes que priorizar el cuidado del recurso ante tu desarrollo económico. Eso lo leímos también ya en la primera clase de la semana anterior. Es decir, ¿se puede alcanzar un nivel económico, un crecimiento económico en una región? Sí, pero siempre explotando el recurso de manera adecuada, sustentada. ¿Y cómo se alcanza este equilibrio? Ese es el tema que ustedes deberían de saber. ¿Cómo alcanzo ese equilibrio como región, como país? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo hago para explotar mis recursos, explotar mi medio ambiente, ¿no? Para poder vivir, alcanzar un nivel económico, pero sin destruirlo, sin descuidar lo que tengo que preservar para el futuro. ¿Cómo hago eso? ¿Cuál es la clave? ¿No? Y ahí está el tema de hoy. Entonces, ¿qué es lo que debemos subrayar acá, Marcelo? En este primer párrafo que nos ha leído tu compañero Velarde. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la idea clave? Rapidito, y estamos atrasados.
De que es primordial el desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a la satisfacción de aquellas de las generaciones futuras. ¿Dónde dice eso en el primer párrafo? Ah, perdón, me confundí, pensaba que estamos haciendo. Marcelo, ¿qué debo subrayar? Es que si no estás acá en la clase es imposible seguir. ¿Qué vamos a subrayar? El cuidado de los recursos naturales no es incompatible con el crecimiento económico. Ya, está bien, ¿no? El cuidado de los recursos no es incompatible. Yo puedo crecer económicamente sin dañar mis recursos, sin dañar mi medio ambiente. Esa es la idea. Seguimos. Ahora sí, vamos a desarrollar el tema. Recursos naturales y desarrollo. Luca, por favor. Según el modelo del desarrollo sostenible, es primordial satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las generaciones futuras. Informe Brundtland, 1987. Esto implica concientizar a las Esto implica concientizar a las personas sobre el rol que cumple el ser humano en la explotación de los recursos naturales. La devastación de ecosistemas y la desaparición de la biodiversidad son las consecuencias del consumo exacerbado que caracteriza al sistema económico global actualmente. Ajá. Segunda leída. Según el modelo de desarrollo sostenible, es primordial satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la satisfacción de aquellas de las generaciones futuras. Esta idea, muchachos, ya existe desde 1987. O sea, nuevo no es. Sin embargo, estamos en el 2022 y seguimos discutiendo este tema. Esto implica, ¿qué implica? Concientizar a las personas sobre el rol que cumple el ser humano en la explotación de los recursos naturales. La devastación de ecosistemas, la desaparición de la biodiversidad son consecuencias del consumismo exacerbado que caracteriza al sistema económico global actualmente. Sebastián Hijo Valdés, ¿qué debemos subrayar ahí? ¿Cuáles son las ideas claves de ese párrafo? Las ideas que se deben reforzar, hijo. Pues, rotación de recursos. Desde esa idea, hay una que está más fácil, hijo, acá en este párrafo está fácil, porque está entre comillas. Y cuando una idea está entre comillas en un párrafo, significa que es algo que se debe resaltar, que se está resaltando, que el autor o el que redactó esta ficha educativa, ¿no?, quiere resaltar. Entonces, primero, retrocedamos un poquito, Sebastián. ¿Qué subrayo antes de la idea que tú ibas a decir? Está entre comillas. ¿Qué dice, pues? Léelo. Dice, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de aquellas de las generaciones futuras. Eso, ¿no? Esta es la primera idea. Esta es la primera idea. Van a hacer ustedes un mapa conceptual de eso. Pero justamente Marcelo presentó un mapa conceptual la semana pasada, igual que Rodrigo Velarde, igual que Sebastián Valdés. Un mapa el cual y lo han hecho de acuerdo a lo subrayado en clase. Porque
fue más fácil, ¿cierto? El mapa conceptual de Luca estaba bien también, no estaba mal. Pero como Luca no vino a clase, él ya se puso un poco más complejo su mapa, ¿no? Yo sé que si Luca hubiera estado en clase y hubiera subrayado las ideas, hubiera reforzado, me hubiera seguido, no, pero él no entró a clase, me acuerdo. Entonces para él ha sido más complicado hacer el mapa conceptual. Por eso es que yo lo hago, jóvenes. Ustedes deben tener una producción personal y la encargada de que ustedes produzcan, de darle las herramientas, soy yo. Y por eso es que traigo un material, y por eso es que los hago leer, y por eso es que yo refuerzo la idea, y por eso es que yo la subrayo, y por eso es que yo les pregunto durante clase. Todo eso sirve para que después a ustedes se les haga más fácil construir su mapa conceptual. Espero que me sigan. Continúo. ¿Qué más debo subrayar? Patrick, ¿no? Hay algo más, hay una idea más en este párrafo. ¿Cuál sería? ¿Cuál es? La devastación de ecosistemas y la desaparición de la biodiversidad son las consecuencias del consumismo ex- exacerbado que caracteriza al sistema económico global actualmente. Ya, antes de eso, la otra idea es esta, mira, la que va unida a esta de acá, ¿no? Porque acá hemos subrayado satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de aquellas de las generaciones futuras. Esto tiene una explicación y por eso dice, concientizar a las personas sobre el rol que cumple el ser humano en la explotación de recursos. Y esto de acá es una idea secundaria, ¿no? Esta idea todavía no entra, sino que te están informando que lo que hoy pasa es otra cosa. Porque hoy, ¿qué es lo que está pasando? Que el hombre devasta ecosistemas. Sebastián Valdés, el hombre daña medio ambientes, ¿no? El hombre desaparece, perturba, afecta al medio. Hay un efecto ambiental en la actividad económica del hombre. Y no solamente en el Perú, ¿eh? Esto pasa en el mundo. Ahora, ¿por qué nos afecta en el Perú? ¿Por qué? Porque nuestra economía necesita sobresalir, sí. Necesitamos dejar de ser un país subdesarrollado. Sí, hay que impulsar la economía, pero no la debemos impulsar amedrentando nuestra biodiversidad. Siguiente. Cuidado con las ideas principales y con la diferencia de las ideas secundarias. Ojo. Seguimos. Rodrigo Velarde, por favor. El Perú posee condiciones geográficas climáticas excepcionales que lo convierten en uno de los pocos países megadiversos del mundo. Sin embargo, la explotación de sus enormes riquezas naturales no le ha permitido salir del subdesarrollo y la pobreza. A pesar de que los indicadores económicos recientes muestran un crecimiento continuo, la realidad es que el Perú sigue teniendo un elevado índice de pobreza y grandes carencias en la calidad de vida de la población. Ajá. Muy bien, ¿no? A donde iba, ¿no? A donde estamos caminando hacia, miren, el mismo discurso, ¿no? Lo que acabo de decir. El Perú posee condiciones geográficas y climáticas excepcionales. Nosotros no somos solamente un país biodiverso, sino que nos han puesto mega diversos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hace 3 semanas toqué ese tema. Nosotros no solo somos biodiversos, sino somos mega diversos. Se dice que en el Perú se concentran a tal número de ecosistemas que pareciera que estuvieran todos los
ecosistemas del mundo en un solo país. O sea, somos riquísimos. Nuestra variedad de ecosistemas nos hace ricos, pero es paradójico, Valdés. Nos hace ricos, pero somos pobres. Es paradójico. El Perú posee condiciones geográficas y climáticas excepcionales que lo convierten en uno de los pocos países megadiversos del mundo. Sin embargo, la explotación de sus enormes riquezas naturales no le ha permitido salir del subdesarrollo y la pobreza, a pesar de que los indicadores económicos recientes muestran un crecimiento continuo, es decir, estamos creciendo, al igual que en la época de Toledo también, ¿no? Sí, crecimos 5 puntitos y crecer 5 puntitos económicamente es bastante para nuestro país, pero sin embargo, ¿no? Sin embargo, el Perú sigue teniendo un elevado índice de pobreza y grandes carencias en la calidad de vida de la población. Marcelo, ¿qué debo subrayar aquí? Vamos, vamos, ¿qué subrayo? Uno de los pocos países megadiversos del mundo. Aclarar que el Perú es un país megadiverso, uno de los pocos que hay. Perfecto. ¿Qué más? Diferencien ideas secundarias complementarias con la idea que debe resaltarse. Esta primera idea está bien, Marcelo. ¿Qué más debo subrayar? Perú sigue teniendo un elevado índice de pobreza y grandes disparidades de calidad de vida en la población. Y grandes carencias. Y grandes carencias en la calidad de vida de la población. Ya. Muy bien, Marcelo. Esas dos ideas. Dice, para explicar esta situación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué factores, qué hechos, Patrick, nos permiten decir que el Perú es un país megadiverso, pero que sigue siendo pobre? ¿No? Algo debe ser, porque no es que alguien se aparece acá y se para de frente al mundo y dice, el Perú es un país megadiverso, pero sigue siendo pobre. No, hay indicadores, Patrick. Hay factores, ¿no? Hay características. ¿Cuáles son, Rodrigo Velarde? Acá nos mencionan 3 en esta página. Leo mis. Sí. La relación entre la cantidad y calidad de los recursos naturales del país y los niveles de desarrollo económico y social. Por ejemplo, Brasil, Perú y el Congo poseen grandes cantidades de recursos, pero sus niveles de desarrollo económico son relativamente bajos. Japón y Suiza, en cambio, muestran un alto nivel de desarrollo a pesar de que sus recursos naturales son reducidos. Ajá. ¿Ok? Es decir, la cantidad de recursos no va en proporción directa a el nivel de desarrollo. Definitivamente no va, ¿no? Y no solamente el Perú, se dice que también hay otros países en esta misma característica, ¿ok? Entonces, no tenemos una relación directa. ¿A qué nos referimos con una relación directa? ¿Saben lo que es una relación directa en matemática? ¿No? A más hijos, más gasto, ¿cierto? Si yo tengo más hijos, tengo más gastos. Es una relación directa. A ver, otro ejemplo. Estudio más y gano más. Estudio más y gano más. Relación directa. Entonces, dice, la relación entre la cantidad de recursos y la calidad no está en relación directa al desarrollo económico del país. ¿Ok? Esta es la primera idea. ¿Qué ejemplos ponen? No solamente Perú, ¿no? También Brasil y el Congo tienen grandes, ingentes recursos, chicos, ingentes, variados, pero son países considerados subdesarrollados. En cambio, Japón, por ejemplo, Japón, ¿no? Que es un país pequeño, tiene recursos limitados y sin embargo tiene un nivel económico alto. ¿Dónde está la clave, muchachos? La clase de hoy es que ustedes descubran la clave. 2. Segundo factor, ya que nos indica que el Perú, pues, no
evoluciona a pesar de sus grandes recursos. Segundo factor, a ver, ¿quién lo lee? Patrick. Rapidito, por favor. La exportación de recursos naturales genera divisas y po- posibilita la acumulación de capital. Sin embargo, este puede salir ilegalmente de un país, quedar en manos de un grupo o por otro lado, ser invertido en el desarrollo. Ajá. Supuestamente, ¿cómo funciona la economía, chicos? ¿Cómo funciona? Yo tengo mis recursos, ¿no? Mis vacas, caballos, no sé, tengo mi guano. Y como yo tengo estos recursos, yo los vendo a otros países, eso se llama exportar, ¿no? Me lo compran, lo vendo y me pagan. Entonces ingresa dinero al país. Pero ¿qué ha pasado en la historia peruana, Patrick? Porque es algo de la historia peruana. Cuando nosotros descubrimos el guano a inicios de la República, ¿ya? ¿Qué hicimos con el guano? Como no teníamos cómo sacar el guano de las islas, porque no teníamos máquina, no teníamos mano de obra, no teníamos dinero, entonces, ¿qué hicimos? Se lo dimos a una casa inglesa, ¿ya? Una casa inglesa tocó la puerta y dijo, si quieren, yo saco el guano, ¿ah? Y te pago una renta, un alquiler, te pago. Entonces, agarramos y dijimos sí. Y eso pasó con el guano. El guano se terminó, jóvenes, se acabó en el país, en 40 años se acabó el guano, y el Perú no vio ninguna riqueza. ¿Por qué? Porque se la llevó ¿quién? ¿Quién se aprovechó? ¿Quién obtuvo ganancias? La casa que explotó, pues, en este caso la empresa inglesa. Explotó el guano en el Perú y que solamente nos pagó un alquiler. Eso ha sido el modelo de exportación del Perú desde que somos república, jóvenes. Y lo seguimos haciendo. Si no, no estuviera la Petroleum Company acá. ¿Qué hace la Petroleum Company acá? Es una empresa actualmente norteamericana, ¿no? Que explota petróleo al interior del país y que también nos paga, ¿no? Cierta renta. ¿Alguien supervisa eso? Simplemente nos paga una renta y ya está. ¿Quiénes se llevan las reales ganancias? La empresa privada. Ellos se llevan las verdaderas ganancias. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Cuál es el otro factor que prueba que el Perú, a pesar de ser un país mega diverso con recursos, no resuelve su problema económico? La exportación de recursos naturales genera divisas y posibilita la acumulación de capital. Cierto. Pero en el caso peruano no funciona así porque él no explota directamente los recursos por falta de capital. Debería funcionar así, pero no funciona. Por eso que dice, sin embargo, ¿no? En el Perú, acá pasan cuestiones ilegales, ¿no? Acá viene la corrupción, ¿no? Entonces, ¿quiénes se aprovechan de esas ganancias? Grupos particulares, que no tienen nada que ver con el país, con el desarrollo del país. Por eso es que el Perú no logra un desarrollo económico como país. Solamente se enriquecen ciertos grupos. La corrupción. Lo que vemos ahora, actualmente. Último, último, último párrafo, Valdés. Exportación de recursos primarios trae beneficios indirectos. Esto se manifiesta de mejoras estructuras local y promoción de desarrollo industrias procesadoras, funciones fábricas de harina o aceite de pescado, refina, azúcar, etc. Además, estos recursos se convierten en fuentes de materia prima para la producción de papel, alimentos. Uh -huh.
¿no? Dice, la exportación de recursos primarios, ¿ya?, trae beneficios indirectos. Nosotros, Perú, es un país que posee recursos primarios. ¿Qué significa recursos primarios, jóvenes? Son aquellos en donde empieza el sistema productivo. Por ejemplo, el guano, ¿no? El guano era llevado a otro país, era procesado y lo traían en forma de nutriente para la tierra. Y nosotros mismos comprábamos el guano, ¿no?, a precios muy caros como fertilizante. Se llevan de acá el caucho, Marcelo, ¿no? El caucho en bruto se lo llevan a otro país, lo transforman en correas, en zapatos y los traen y lo venden. Entonces, nosotros exportamos recursos primarios. Deberíamos de ser el país exportador de recursos primarios. Y esto nos debería de traer beneficios, ¿no? ¿Cuáles? Esto se manifiesta en mejoras de infraestructura local. Tenemos una gran infraestructura, tenemos grandes carreteras, ¿no?, que conectan la sierra, el norte, el sur, el oeste, el este peruano. Tenemos regiones, muchas regiones que ni siquiera tienen trocha, ¿no?, que no se puede ni siquiera llegar. Entonces, alumbrado público, todas nuestras zonas tienen grandes conexiones de alumbrado, agua, desagüe. Hay zonas en el Perú que ni siquiera tienen agua ni desagüe. Entonces, infraestructura no tenemos. Definitivamente somos un país de recursos primarios, pero algo está pasando en el sistema. Segunda sesión, jóvenes. Nos vamos a la segunda sesión.